Buenos días, América Latina. Buenas tardes, París. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de las perspectivas económicas de la OCDE en español, con especial énfasis en América Latina. Es un placer contar hoy con nuestros expertos. En primer lugar, intervendrá Luis de Melo, director de los Estudios Nacionales del Departamento de Economía, quien nos presentará las perspectivas económicas globales. Posteriormente, tomará la palabra Ida Caldera, jefa de división del Departamento de Economía de la OCDE. A los periodistas les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat. Les rogamos que incluyan su nombre y el medio a que representan. Sin más, cedo la palabra a Luis de Melo. Adelante, Luis. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes, buenos días a todos en América Latina. Esta mañana lanzamos las perspectivas económicas del OCDE y ahora presentaré los principales mensajes para la economía global. La economía global se encuentra bajo presión. El conflicto en Oriente Medio tiene consecuencias humanitarias, pero también afecta a las condiciones económicas globales, en desaceleración del crecimiento y el incremento de las presiones inflacionarias. En los últimos 2 meses, la producción de petróleo del Golfo ha caído un 45%, eliminando casi 10 millones de barriles diarios del suministro global, alrededor de un 12% de la producción mundial de petróleo previa al conflicto. Como resultado, los precios de la energía se han disparado. El crudo Brent alcanzó brevemente casi $118 por barril al final de abril, su nivel más alto desde 2022, y se ha mantenido por encima de los $90 durante más de 2 meses. Sin embargo, los aumentos más pronunciados se han dado en los combustibles refinados. Los precios del diésel casi se han duplicado con respecto a su precio previo al conflicto, mientras que los precios de los combustibles para aviones han subido aún más, elevando los costes de aviación y transporte en todo el mundo. Los mercados de gas también han estado bajo presión. Los precios del gas en Europa han subido más de un 45% desde febrero, mientras que los precios del GNL, el gas natural licuado, en Asia se mantienen alrededor de un 80% por encima de los niveles previos al conflicto. El shock se extiende mucho más allá de los mercados del petróleo y gas. Los precios de los fertilizantes, como la urea, han subido drásticamente debido a que el gas natural, un insumo clave, se ha vuelto mucho más caro. El conflicto también ha interrumpido el suministro de otros insumos industriales vinculados a la producción de hidrocarburos, incluyendo el helio y compuestos petroquímicos, aumentando la presión sobre los precios globales. El aumento de los precios de las materias primas y el incremento de los costes de producción vinculados al conflicto en Oriente Medio están alimentando cada vez más la inflación de precios al consumidor, como se puede ver en las gráficas en la pantalla. Durante 2025, entonces el año pasado, la próxima, por favor. La próxima, por favor. Muy bien. Durante el año pasado, la economía global mostró un renovado dinamismo, impulsado por la inversión en inteligencia artificial y condiciones financieras favorables, lo que apuntaba a una revisión al alza de las perspectivas para este año. Sin embargo, el conflicto y el consiguiente choque energético han revertido abruptamente esta trayectoria. En un contexto de tanta incertidumbre, es útil pensar en un escenario, no en un escenario de base, pero en escenarios distintos. Creo que podemos pasar a exactamente. Gracias. Y aquí se puede ver, por ejemplo, en la pantalla las dos gráficas para el crecimiento de la economía y para la inflación. Y cada gráfica tiene básicamente tres líneas, ¿no? Una línea que era nuestras perspectivas antes del conflicto y que es la línea azul, y luego una línea verde que es básicamente nuestro escenario de disrupciones limitadas en el tiempo y que asume que los precios del petróleo disminuyen gradualmente a partir de mediados de este año y la producción en las economías del Golfo se normaliza. En este escenario, el crecimiento mundial se moderaría
alrededor de 2,8% este año y alrededor de 3,1% el próximo año. En paralelo, como puede ver en la gráfica de la derecha, las proyecciones de inflación se han revisado al alza, situándose en alrededor de 4% este año y 3,1% 4 el año pasado y 3,1% en este año para los países del G20. No obstante, la incertidumbre sigue siendo muy elevada. En un escenario de disrupción prolongada, con precios energéticos elevados durante más tiempo, el crecimiento global podría desacelerarse significativamente hasta el 2,1% este año y el 1,8% el próximo año. Mientras que la inflación sería aún más alta, lo que se puede ver por las líneas rojas en los dos paneles de la pantalla. Los efectos serían globales, pero especialmente severos en economía en desarrollo, con menor margen fiscal y mayor vulnerabilidad a los precios de la energía. Pasemos ahora a las prioridades de políticas macroeconómicas. ¿Qué pueden hacer los bancos centrales? En primer lugar, los bancos centrales se enfrentan a un delicado equilibrio entre el riesgo de una inflación persistente y los riesgos de una baja para el crecimiento. La mayoría de los bancos centrales de las principales economías avanzadas han mantenido los tipos de interés sin cambios hasta ahora este año. Los bancos centrales pueden, hasta cierto punto, mirar más allá del crecimiento de los precios impulsados por factores de oferta, que son factores externos, siempre que las expectativas de inflación permanezcan bien ancladas y se contengan los efectos de segunda ronda. Sin embargo, podría ser necesario adoptar medidas de política monetaria si las presiones sobre los precios se generalizan y o si el crecimiento se debilita de forma significativa. Hacia adelante, la disciplina fiscal es esencial para reducir la elevada deuda pública y preservar márgenes de maniobra ante futuros shocks. La deuda pública de la OCDE alcanzó el 113% del PIB a finales del año pasado, una proporción más alta que el 74% registrado poco antes de la crisis financiera global, en un contexto en que las presiones fiscales continúan aumentando debido al envejecimiento de la población, el mayor gasto en defensa, mayores costes de servicios de la deuda y necesidades vinculadas al cambio climático. A medio plazo sería necesario adoptar planes de consolidación fiscales creíbles que combinen una contención y mejor reasignación del gasto, con mejoras en la eficiencia del sector público y un fortalecimiento de los ingresos. En este contexto, las respuestas recientes al aumento de los precios de la energía han sido en gran medida no focalizadas, incluyendo reducciones generalizadas de impuestos, topes de precios y subvenciones amplias que benefician a todos los consumidores y no solamente los más pobres. Sin embargo, la evidencia de la crisis energética del 2022-2023 muestra que este tipo de apoyo resulta costoso y ineficaz, por lo que las medidas deberían orientarse hasta esquemas más focalizados, temporales y que mantengan incentivos para reducir el consumo energético a largo plazo. Bueno, estos son los mensajes más generales para la economía global, basado en nuestro análisis, que está publicada en nuestras perspectivas para la economía global, y le doy paso ahora a Ida, que va a presentar las perspectivas económicas para la América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y buenos días a todos, y muchas gracias por acompañarnos. Como señalaba Luis, el entorno global se ha vuelto más incierto y más fragmentado, y aunque América Latina no es una de las regiones más afectadas por el conflicto, sí está sintiendo los efectos. Un mensaje importante que tenemos para la región es que la región llega a este nuevo shock desde una posición macroeconómica más sólida que en crisis anteriores. Los bancos centrales son más creíbles, tienen tipos de cambio flexibles y los sistemas financieros son más resilientes. Pero el margen que hay para responder a este nuevo shock es más limitado. Si pasamos ahora a ver las proyecciones que tenemos de crecimiento para la región, como podemos ver en este gráfico, sobre todo a la derecha, que es donde presentamos las previsiones para América Latina,
preveemos que el crecimiento se desacelere en 2026 antes de recuperarse algo en 2027. Para las 7 principales economías de la región, el crecimiento irá de un 2,2 en el 2025 hasta un 1,7 en el 2026 para recuperarse en 2027 a un 2,2. Por tanto, hemos revisado nuestras perspectivas ligeramente a la baja desde lo que presentamos en el mes de diciembre, tanto para el 2026 como para el 2027. También es importante destacar que el impacto de este nuevo shock obviamente no es uniforme en la región. Como se ve en el gráfico donde tenemos las proyecciones de crecimiento para cada uno de los 7 países más grandes de la región, en aquellos países que son exportadores de materias primas y de energía, pues se van a ver beneficiados temporalmente de precios más elevados, pero para la región en conjunto el efecto en neto es una ligera desaceleración del crecimiento. Si vemos ahora los canales principales por los que está llegando este shock a América Latina, una de las primeras señales que hemos visto del shock ha sido a través de los mercados financieros. Como se ve en esta gráfica, los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años han aumentado en la mayoría de los países de la región desde que empezó el conflicto. Y esto refleja una mayor percepción de riesgo y unas condiciones financieras más restrictivas. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues significa que es más costoso endeudarse para los gobiernos, para las empresas y para los hogares. Y este es uno de los canales a través de los cuales este shock va a acabar afectando a la actividad económica y al crecimiento. Otro segundo canal de transmisión es a través de los precios de los fertilizantes. Como podemos ver en esta gráfica, los precios de fertilizantes clave han aumentado en las últimas semanas. ¿Por qué es importante para América Latina? Porque estos fertilizantes son un insumo clave para la agricultura y si estos aumentos persisten en el tiempo y los vemos bien entrado el año que viene, podrían trasladarse gradualmente a mayores costos de producción y en última instancia a mayores precios de los alimentos. Si pasamos ahora a la inflación, la buena noticia es que la inflación había ido cayendo por debajo de los máximos que vimos después de la pandemia y después del shock inflacionario global, pero como se puede ver en esta gráfica, en varios países la inflación sigue por encima de las metas de los bancos centrales. Lo importante de esta gráfica es ver la distancia que hay entre el rombo rojo, que son la inflación más reciente, y las barras azules, que representan las metas de los rangos meta de los bancos centrales. Y como se ven, el rombo rojo sigue por encima de las metas en varios países. Y además, con estas nuevas presiones derivadas del aumento de los precios de la energía, transporte y fertilizantes, hemos revisado al alza las perspectivas de inflación para gran parte de la región. Por tanto, los bancos centrales deberán seguir actuando con prudencia y el desafío, como es también a nivel global que mencionó Luis, es contener las presiones inflacionarias sin frenar necesariamente la actividad económica. Si miramos ahora a la política fiscal, como muestra esta gráfica, la región se enfrenta a este nuevo shock con niveles de deuda más elevados, que es la línea azul, y además con un costo del servicio de la deuda que absorbe cada vez más recursos. En otras palabras, muchos de los recursos públicos están comprometidos para el pago de intereses y esto reduce el margen para gastar en medidas de apoyo frente a este nuevo shock de precios de energía y también en otras áreas claves para la región como es la inversión pública. Si miramos ahora a las medidas que se han tomado desde el principio de la guerra en el Medio Oriente, vemos que hasta ahora en América Latina, en los 7 países que nos estamos centrando en esta presentación, aproximadamente el 50% de las medidas han sido temporales, lo cual es positivo
porque evita compromisos permanentes de gasto y sobre todo dado el espacio fiscal tan pequeño. Si miramos si estas medidas han sido focalizadas o no, ahí la visión el vaso está más vacío, por decirlo de alguna manera, porque vemos que solamente aproximadamente el 20% de todas las medidas que se han tomado están bien focalizadas en hogares o sectores que están más afectados, en hogares más vulnerables. Y nuestra recomendación, como ya decía Luis, es que cualquier medida de apoyo combine ambas características, que sea temporal y que esté focalizada en los que más lo necesiten. Y esto es porque, por un lado, ayuda a proteger mejor a los hogares y sectores más vulnerables y además ayuda a limitar el coste fiscal. Y ya para concluir, a diferencia de otras regiones, América Latina parte de una posición favorable desde el punto de vista de la generación eléctrica, que es un reto para, para los países en general, porque incorpora una elevada participación de fuentes renovables en muchos países. Como vemos en este gráfico, Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia y Perú tienen una gran participación de renovables a la hora de generar energía eléctrica y esto en sí genera oportunidades para atraer inversión, desarrollar nuevas industrias, fortalecer la seguridad energética, pero para aprovechar plenamente estas oportunidades hará falta más inversión en infraestructura, marcos regulatorios que sean más estables y una ejecución eficaz de los proyectos. Y ya para concluir, un mensaje clave con el que queremos dejarles es que a pesar de que el desafío inmediato es gestionar este nuevo shock, el desafío de fondo que sigue teniendo la región es crecer más. La región es más estable desde el punto de vista macroeconómico, pero aún el crecimiento sigue siendo bajo para mejorar de una forma significativa la calidad de vida de las personas que vienen a América Latina. Y con esto concluyo y voy a dar la palabra a mis compañeros que van a ir presentando las perspectivas por país, empezando por Argentina. Gracias. Buenos días. Durante los próximos 2 años, el crecimiento será impulsado principalmente por las exportaciones de los sectores agrícola, minero y energético, que está siendo apoyada por el régimen de incentivos para grandes proyectos de inversión y por la reducción de las cargas administrativas para las empresas. El crecimiento del consumo privado será moderado, limitado por las tasas de interés y por una desaceleración en el crecimiento de los salarios reales. La inversión privada se seguirá beneficiando de un entorno empresarial cada vez más favorable y esto se reflejará en la producción principalmente de sectores orientados a la exportación. Prevemos un crecimiento del PIB de 2.8% en 2026 y de 3.5% en 2027. El aumento de los precios del petróleo suavizará el ritmo de la desinflación, pero durante el segundo semestre del año la desinflación cobrará un nuevo impulso, respaldada por la contención de las presiones de demanda, por una política monetaria todavía restrictiva y por la persistente disciplina fiscal. Esperamos que la inflación promedio se sitúe alrededor de 31% para este año y de 16% en 2027. Las prioridades de política deben incluir lograr una inflación más baja y más estable, así como la adopción de una reforma tributaria integral que elimine los impuestos más distorsivos, reduzca la complejidad tributaria y amplíe las bases imponibles. Esto contribuiría a mejorar la posición fiscal de manera sostenible. Además, se debe mantener el impulso de reforma de los últimos 2 años. Para impulsar la productividad, se debería seguir eliminando las barreras a la competencia, disminuyendo las cargas administrativas para las nuevas empresas y acortando brechas de infraestructura de transporte y de digitalización. Ahora vamos con las proyecciones para Brasil. Muy bien, muchas gracias y buenos días. En Brasil, como en muchos países, esperamos un crecimiento menor para el 2026 de lo que tuvimos en el 2025. Al mismo tiempo, nuestro pronóstico de 1,6% para el año 2026
aún no incorpora el resultado del primer trimestre de 26 que tuvimos la semana pasada y que fue más favorable de lo que nos esperábamos. Por ende, consideraríamos nuestra proyección de 1,6% para 2026 como un límite inferior de lo que parece probable para 2026. Para el 2027 proyectamos un crecimiento del 2,1%. La ralentización de crecimiento en el 26 es debida a las condiciones financieras que son más restrictivas, aunque al mismo tiempo el mercado laboral muestra un sólido desempeño y una masa salarial que todavía sigue creciendo como se ve en este gráfico. La inflación se está moderando, seguirá bajando en el 26 y en el 27, lo cual permitirá una política monetaria menos restrictiva de lo que tenemos hoy en día. Al mismo tiempo, es posible que el conflicto en Oriente Medio afecte el ritmo de estos nuevos recortes. En términos de política económica, las prioridades que identificamos son, por un lado, por la política fiscal, nos parece importante cumplir con el marco fiscal para asegurar una trayectoria claramente descendente para la deuda pública, pero al mismo tiempo es muy importante continuar la expansión y la diversificación de las energías renovables para fortalecer la seguridad energética. Eso incluye reducir la dependencia de la energía hidroeléctrica, que fue el motor principal de las energías renovables en Brasil al principio, y aprovechar el fuerte potencial que tiene Brasil en términos de energía solar y eólica. Y con eso pasamos a Chile. Muchas gracias y buenos días a todos. En Chile el mensaje central es que la economía sigue creciendo, pero a un ritmo más moderado. Después de un crecimiento de 2,6% en 2025, proyectamos una desaceleración a 1,7% en 2026, seguida de una recuperación a 2,5% en 2027. En 2025 la inversión fue uno de los principales motores de la actividad, apoyada por proyectos en minería, energía e infraestructura. Esto ayudó a sostener el crecimiento en un contexto en el que el consumo y el mercado laboral se recuperaban de forma más gradual. Sin embargo, el inicio de 2026 fue más débil de lo previsto. La actividad se moderó en el primer trimestre con una inversión menos dinámica y un aporte externo menos favorable. Este punto de partida más débil explica buena parte de la revisión a la baja para 2026. El repunte previsto para 2027 se basa en una recuperación gradual de la inversión, pero el escenario sigue sujeto a riesgos, especialmente por los precios de la energía, las condiciones financieras globales y la demanda externa. También esperamos un repunte de la inflación en 2026, principalmente por el traspaso de mayores precios de combustibles y transporte, y luego la inflación debería volver a acercarse a la meta en 2027. En este contexto, la política monetaria debe mantenerse prudente y dependiente de los datos. En materia de política económica hay dos prioridades. Primero, implementar de forma efectiva la reforma de permisos sectoriales. Esto es importante para impulsar la inversión, especialmente en energía e infraestructura, sin debilitar los estándares regulatorios. Segundo, Chile necesita seguir avanzando en la consolidación fiscal. Esto requiere un plan creíble de mediano plazo y asegurar que nuevas reformas cuenten con fuentes de financiamiento claras y sostenibles. En resumen, Chile mantiene fundamentos sólidos, pero el crecimiento dependerá de que la inversión se reactive y de que las políticas macroeconómicas sigan apoyando la confianza. Ahora pasamos a Colombia. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Colombia enfrenta hoy un ajuste macroeconómico complejo, con una inflación elevada y persistente, déficits fiscales también elevados y condiciones financieras restrictivas en un entorno externo más incierto, como comentaban más temprano Luis y Aida hace un rato. Para Colombia, que es un exportador neto de hidrocarburos, el conflicto en Medio Oriente tiene un menor impacto que otras economías de la región, ya que los precios más altos del petróleo pueden ayudar temporalmente a los ingresos fiscales y de exportaciones, pero también aumentan la inflación y generan presiones fiscales para medidas de mitigación.
Al mismo tiempo, la mayor incertidumbre global puede provocar salidas de capital, presiones sobre el tipo de cambio, todo esto en un momento en que las presiones inflacionarias y fiscales son ya elevadas, complican el ajuste macroeconómico. Hacia adelante esperamos que el crecimiento se desacelere. Este año, 2026, esperamos un crecimiento de 2,4% y para el año que viene de 2,1%, sobre todo debido al endurecimiento de las condiciones financieras y a una demanda global más débil. La inflación volvió a repuntar a inicios de este año, sobre todo por factores domésticos, aumentos del salario mínimo, mecanismos de indexación, también choques de oferta, incluyendo factores climáticos. Las expectativas de inflación están por encima del 6%, lo que indica que aún no están ancladas y que corren el riesgo de desanclarse aún más. Esperamos que la inflación siga aumentando durante este año y empiece a bajar gradualmente el año que viene. ¿Qué implica esto para la política económica? En primer lugar, la política monetaria debe seguir siendo restrictiva hasta que la inflación y sus expectativas converjan claramente hacia la meta. Y al mismo tiempo es clave recuperar la credibilidad fiscal con una estrategia de consolidación que sea creíble, ambiciosa y que va a requerir tanto de reformas del lado del gasto en su calidad como de los ingresos para movilizar más ingresos públicos. Finalmente, se necesita claramente impulsar el crecimiento, donde Colombia va a necesitar reactivar la inversión que ha estado muy rezagada en los últimos años, mejorando el clima de negocios, reduciendo informalidad, avanzando en la diversificación productiva y la integración internacional. Con esto le dejo la palabra a Alessandro, que nos va a hablar de Costa Rica. Muchas gracias, Paula. Buenos días a todos. En Costa Rica, el crecimiento que había sido muy elevado en 2025, poniéndose al 4,6%, se prevé que se moderará en nuestro escenario básico. De hecho, él va a llegar al 3,5% en 2026, el 3,4% en 2027. Entonces, sigue manteniéndose bastante sólido. Eso en un contexto donde lo que se va a afectar más la moderación en el crecimiento es la demanda externa, claramente por factores externos como la demanda de exportaciones y la alta incertidumbre conectada también al conflicto en Medio Oriente. Al mismo tiempo, tenemos un mercado interno que sigue sólido, pero moderado. Por un lado, tenemos que el empleo sigue estancado, aunque también se ve efectos, decimos, más positivos, como el cambio en la composición, donde el trabajo de tipo formal sigue subiendo en los últimos años a coste del trabajo informal. Dentro de ese contexto, tenemos también una inflación que, a diferencia de la mayoría de los países en la región y no toda la OCDE, sigue siendo negativa, con el último dato al menos 2,6%. Y eso implica que el choque externo que va a afectar a través del precio de los carburantes y el precio de los bienes alimentarios en los próximos meses va a subir en falta de presiones inflacionistas internas la inflación, que prevemos llegue a un menos 0,1% en 2026 y un 2% en 2027. Y tomando en cuenta la expectativa de inflación, eso implica una postura de la política monetaria fundamentalmente neutral. Bien, en este contexto macroeconómico, todavía Costa Rica necesita seguir con sus reformas estructurales. Por un lado, tienes que mantener la disciplina fiscal, y eso significa respetar la regla fiscal que va a contener los gastos y, visto que datos recientes muestran una reducción en los ingresos tributarios, considerar reformas que puedan mejorar tanto la eficiencia del gasto como ampliar las bases tributarias. Al mismo tiempo, el conflicto actual muestra cómo la resiliencia energética es importante. Costa Rica, aunque tenga una matriz eléctrica casi al 100% de renovable, depende mucho del factor hídrico. Y eso, conectado con riesgos derivados del cambio climático que están aumentando el ritmo de la sequía, implica que serían necesarias reformas en el mercado eléctrico para aumentar la competición, reducir restricciones a la inversión privada y simplificar permisos para expandir fuentes de energías renovables. Y con eso le cedo la palabra a México.
Muchas gracias, Alessandro. Buenos días a todos. En México esperamos que el crecimiento se mantenga moderado y alcance un 0,8% este año y se acelere hasta el 1,8% el año próximo. Consumo privado se ha moderado en línea con la desaceleración de la creación de empleo formal, pero sigue siendo un motor de crecimiento importante para México. Por el lado de las exportaciones, también hay buenas noticias en el sentido de que el sector exportador se está mostrando bastante resiliente, con buenas cifras que hemos visto recientemente publicadas de crecimiento aún a dos dígitos, a pesar de toda la incertidumbre que hay sobre las políticas comerciales y con algunos sectores como el sector de equipos de computación mostrando una fortaleza importante. El motor que falta por arrancar para que México crezca más es la inversión. Aquí, como vemos en el gráfico, la línea negra, la inversión sigue claramente lastrada por la alta incertidumbre. En cuanto a la inflación, en México se ha observado un repunte en los primeros meses del año, antes incluso del comienzo de los conflictos en Oriente Medio. Esto se debe a incrementos en precios de frutas y verduras. Y también, muy importante, el sector servicios está mostrando una inflación muy persistente por encima del 4%. Esto hace que la inflación, a pesar de la debilidad en la actividad que hemos visto a principio del año, pues siga estando por encima de la meta. De cara al futuro, dado que vemos un crecimiento moderado, pues esperamos que las presiones inflacionarias de manera gradual se vayan reduciendo, pero hay sin duda riesgos al alza asociados al conflicto de Oriente Medio y en particularmente relevantes para México por el lado de los precios de los alimentos, como ha descrito al inicio Luis y Aida. En cuanto a prioridades de política económica, hoy querríamos destacar dos. Por un lado, por la parte fiscal. Ahí vemos conveniente reforzar los ingresos y mejorar la calidad del gasto en tándem y de esta manera garantizar la sostenibilidad fiscal y crear espacio también para inversión pública que pueda impulsar la productividad e impulsar el crecimiento. Y la segunda prioridad que queríamos destacar hoy es la digitalización, en particular esfuerzos para simplificar y digitalizar regulaciones podrían ayudar a facilitar la inversión y también a crear empleo formal. Y paso la palabra a Dimitris para hablar de Perú. Muchas gracias. Buenos días. El crecimiento de Perú es uno de los más elevados de la región actualmente y se está manteniendo alto. Después de crecer en un 3,4% en el 2025, proyectamos que Perú seguirá creciendo, bueno, crecerá a una tasa del 2,9% en el 2026 y 2027. En el primer trimestre de este año, Perú siguió creciendo al mismo ritmo anual que el año pasado, un ritmo sostenido del 3,5%. Y los principales motores fueron la inversión y el consumo privado y un gran crecimiento de la construcción. Perú está teniendo unos términos de intercambio muy favorables con precios elevados de los metales que se exportan, como cobre, litio, oro, hierro. Y el mercado laboral está también sosteniendo la demanda con un aumento a la vez del empleo y de los ingresos laborales reales, alrededor de 4% interanual a comienzos del año. Hay, sin embargo, varios indicadores que matizan un poco el panorama económico y que indican que el crecimiento podría moderarse a partir del segundo trimestre de este año, por el aumento de los precios de la energía, que está ligado a la crisis del Medio Oriente, y anticipan la línea. En los últimos 2 meses se observó un deterioro de la confianza tanto empresarial en una desaceleración a la vez de la inversión y del consumo privado durante el resto del año. Vamos ahora a la inflación, que es el principal foco de atención, porque aumentó muy repentinamente en los últimos 2 meses. Pasó de niveles cercanos del 2% anual a cerca de un 4% anual en los últimos 2 meses. Una preocupación es que esto ya toca
la inflación sin contar energía y alimentos, que subió aún más al 4,4% anual en abril, es la línea naranjada que ven en el gráfico. Y el repunte de inflación refleja varios choques simultáneos. Hay a la vez mayores precios de combustibles, interrupciones temporales en el suministro de gas, mayores costos de transporte y de logística y efectos climáticos sobre alimentos. No parece que haya una presión generalizada de la demanda. Todo indica que esto sea más bien un shock energético y de oferta que se transmite en un one-off sobre los precios a otros precios. Lo que es más tranquilizador es que las expectativas de inflación a 12 meses siguen dentro del rango meta, aunque hayan aumentado pasando del 2% al 2,8%. La implicación del repunte de la inflación es clara, es que la política monetaria eh, está siendo en este momento prudente. Si fueran a seguir subiendo la inflación subyacente y las expectativas, en ese caso sería necesario endurecer la política monetaria para asegurar la convergencia a la meta. Las prioridades de política son retomar una consolidación fiscal creíble y alineada con la regla fiscal, evitando los aumentos permanentes de gastos sin financiamiento. Y segundo, reducir la informalidad laboral para ampliar la base tributaria y la productividad. Y con esto terminamos Perú. Muchas gracias, Dimitri. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Voy a iniciar con las preguntas. Tengo una pregunta para Luis. Luis, ¿cuál es el principal riesgo para la economía mundial? Hola, muchas gracias Adriana y muchas gracias por la pregunta. Yo diría que el principal riesgo realmente es la incertidumbre, es el hecho de que tenemos varios riesgos conectados, ¿no? Pero lo que está a la raíz de todo eso es el nivel de incertidumbre que tenemos. Cuando estamos en un contexto donde en un precio básico de procesos industriales, que es la energía, precio básico también para el consumo de los hogares, ¿no? Que todo está conectado con una materia prima que es tan básica, ¿no? Que el petróleo, el gas, además de lo que hemos comentado de los fertilizantes que van a afectar, quizá no inmediatamente este año, pero en el futuro próximo, basado en la producción de la agricultura de los países, ¿no? Entonces, yo diría que este tema de la incertidumbre es el riesgo principal, ¿no? Por eso, en nuestro análisis, hemos partido de una situación más tradicional en que tenemos un escenario de base y una discusión de riesgos alrededor de ese escenario de base, a una situación en que tenemos básicamente dos realidades que se pueden materializar, ¿no? Un escenario donde el conflicto, la disrupción es más limitada en el tiempo y otro escenario más grave que esperamos no llegar a esa situación de una disrupción muchísimo más prolongada en que los efectos serían entonces, en términos de actividades y de inflación, muchísimo peores de lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, básicamente yo diría que si tengo que mencionar un riesgo que esté a la raíz de todos los demás, sería eso, sería la incertidumbre, que afecta a la economía, afecta la perspectiva para los próximos meses, afecta las perspectivas para la inversión, que es tan importante, ¿no? Para garantizar el crecimiento a más largo plazo. Entonces, cuanto antes salgamos de esa situación, mejor será para la economía global. Gracias, Luis. Tengo otra pregunta para Ida respecto a América Latina. Si América Latina llega a este shock mejor que en crisis anteriores, ¿por qué los países crecen tan moderadamente? Sí, Adriana, muchas gracias por esa pregunta y sí, básicamente el hecho de que veamos una región que es más resiliente que en décadas anteriores frente a los shocks que estamos viendo, es el mensaje positivo, pero el mensaje menos positivo es que aún seguimos viendo un crecimiento que es débil. Lo hemos revisado un poquito a la baja en el 26 y en el 27
pero aún aunque veamos una recuperación, este crecimiento es muy débil. Y se debe principalmente a que América Latina sigue enfrentando retos estructurales. Por un lado, baja inversión, por otro lado, un crecimiento de la productividad que es flojo. Y por otro lado, sabemos que hay unos niveles de informalidad que son muy altos en muchos países y esto todos son lastres para el crecimiento. Por eso, nuestro mensaje principal es que el desafío sigue siendo que que la región crezca más fuerte y más sostenidamente y para ello hay que hacer reformas en muchos ámbitos. Muchas gracias, Aida. Vamos con otra pregunta. Es para Chile. Dice, en el caso de Chile, ¿ven un riesgo de que el país pase por una recesión técnica en el primer semestre de este año? ¿Creen que es suficiente el proyecto de reconstrucción y reactivación económica promovido por el gobierno de José Antonio Cast para impulsar el crecimiento o son necesarias más medidas? Muchas gracias, Adriana. Ujú. Primero, respecto a la recesión técnica del primer trimestre, es verdad que los últimos datos confirman que el inicio del año fue más débil de lo previsto y ese es uno de los motivos más importantes para la revisión a la baja para 2026. Pero también conviene mirar la composición. En abril la caída estuvo más influida por minería, mientras que el IMACEC no minero, que es una medida del PIB a corto plazo no minero, aún creció moderadamente en los últimos 12 meses. El escenario de la OCDE es de crecimiento bajo, pero no de una contracción prolongada, pero los riesgos a la baja claramente han aumentado. Respecto a las reformas, el foco en inversión, empleo y simplificación regulatoria van en la dirección correcta porque Chile necesita elevar su crecimiento potencial. Pero el impacto dependerá mucho del diseño, la implementación y el financiamiento. Las medidas que faciliten la inversión, por ejemplo, reducir tiempos de permisos sin bajar estándares, pueden ayudar mucho, pero al mismo tiempo las rebajas o incentivos tributarios deben estar bien focalizados, financiarse de forma creíble y no debilitar la consolidación fiscal necesaria. Por eso será importante mantener un esfuerzo de consolidación y anclarlo en metas fiscales claras y creíbles. Sí, muchas gracias. Perdón, no mencioné que la pregunta era de Fernanda Arancibia, de Diario Financiero. Vamos con una pregunta de México, de Yolanda Morales, del Financiero. Su pregunta dice, en el informe mencionan que la inversión en México ha desacelerado por la incertidumbre externa e interna. ¿Podría precisar los factores internos que generan incertidumbre, por favor? Y también pregunta algo sobre el tema del TEMEC. Dice, quiere saber qué escenario de comercio y revisión del TEMEC está contemplada en las expectativas del Producto Interno Bruto para México en 2026 y 2027. Dice, tanto Canadá como México solicitaron extenderlo por 16 años, pero habrá revisiones anuales. ¿Qué significa para la inversión y el comercio y el crecimiento? Y muchas gracias, Adriana, y gracias también a Yolanda por la pregunta. Comenzando por la del TEMEC, sí, en efecto, es bueno diferenciar el impacto en exportaciones e inversión porque vemos que es muy distinto. Estamos viendo las exportaciones de México muy resilientes a toda esta incertidumbre regulatoria, comercial y sobre el TEMEC que estamos viendo. Y creemos que el gran coste está viniendo por el lado de la inversión, en el sentido de que México tiene un gran potencial para atraer inversión y ese potencial pues, va a ser difícil de realizar en un contexto de alta incertidumbre. Y en ese sentido, si se llegara a una revisión anual del TEMEC, creemos que eso tendría un impacto más negativo en la inversión que en las exportaciones y sin duda llegar a un acuerdo con un horizonte temporal de revisión más largo sería muy bueno para atraer inversión hacia México. Y respecto a las incertidumbres y que afectan a la inversión en la parte doméstica, incertidumbres domésticas,
Ahí fundamentalmente vemos incertidumbre relativa a la reforma judicial que se implementó en México, que esperemos que esa incertidumbre pues se vaya de alguna manera diluyendo en el tiempo, pero creemos que es un factor importante. Y en segundo lugar, ha habido cambios también importantes en cuanto a regulaciones, en cuanto a cómo se organizan los reguladores en sectores muy importantes de la economía, como es en sectores de energía, en sectores de telecomunicaciones. Y ahí, pues a diferentes ritmos se van aclarando las nuevas reglas, se van aclarando el nuevo marco institucional, pero ahí aún persiste incertidumbre que está de alguna manera que puede hacer que la inversión se frene en esos sectores. Gracias. Muchas gracias. Para Perú tenemos varias preguntas de Perú. Dice, ¿en qué condiciones observa Perú para enfrentar una mayor complicación en el panorama internacional o mayores presiones inflacionarias? Perdonen, Sí, no. disculpen. Para la pregunta sobre Perú, quizás sería bueno resaltar que el crecimiento que prevemos del 2,9 no es un crecimiento bajo, es un crecimiento relativamente alto en comparación con los otros países y dado el panorama internacional y que las presiones inflacionarias eh, están siendo altas en los últimos 2 meses, pero que muchas indicaciones indican a que no seguirían aumentando. Las anticipaciones de inflación siguen dentro del rango meta. eh, y me parece que ahí tenemos la respuesta sobre hay que seguir mirando cómo van a evolucionar los datos de inflación, pero por ahora no se indica que las anticipaciones de inflación seguirán aumentando. Sí. Muchas gracias. Otra pregunta que tiene también con Perú, habla dice, por ejemplo, Perú mantiene uno de los crecimientos más altos de la región gracias a los elevados precios de los metales y a unos términos de intercambio favorables. Sin embargo, también proveen una moderación de la actividad y un deterioro de la capacidad de la confianza empresarial. ¿Qué dice la OCDE sobre la capacidad de la economía peruana para aprovechar un contexto externo favorable y qué tan preocupante es que el impulso de los metales nos esté traduciendo en un crecimiento más fuerte? Un poco larga, pero me parece que resulta interesante. Bien, de nuevo para Perú, Ujú. un crecimiento del 2,9, repitiendo, es un crecimiento relativamente alto que está cerca del crecimiento potencial de Perú. Perú tuvo además, como lo resaltamos, complicaciones en el suministro de gas, y eso tuvo repercusiones en el crecimiento en el primer trimestre más alto. Y en ese sentido, eh, el crecimiento potencial no está mal. Y Perú también tiene eh, reformas estructurales que tienen que seguir haciéndose y que necesitan llevarse a cabo y que podrían, al llevarse a cabo, aumentar el crecimiento potencial de la economía. Sí, muchas gracias. Vamos con otra pregunta ahora para México. Hay otra por aquí. Dice, ¿a qué le atribuyen la fortaleza del peso mexicano considerando la moderada o bajo el bajo o moderado dinamismo de la economía? Sí, muchas gracias a Fernando por la pregunta. Sí, hay algunos factores que son globales. Hay una tendencia, digamos, global a que el dólar está relativamente débil por diversos factores y eso ayuda a que las monedas de las economías emergentes pues están mostrándose resilientes y están en algunos casos mostrando apreciaciones. Eso es un factor global. Y luego hay también factores domésticos, sin duda
y es que a pesar de ese reto pendiente de México de impulsar su crecimiento, pues los fundamentos macroeconómicos siguen siendo sólidos. La deuda pública está al alza, pero su nivel es relativamente moderado en comparación con otras economías. Hay un nivel de reservas internacionales muy sólido, el sistema financiero está bien capitalizado y muestra altos niveles de liquidez. Eh, Hay un déficit de cuenta corriente que está financiado también de manera muy sólida, y esos son fundamentos macroeconómicos sólidos que apoyan también a esa situación del peso. Muchas gracias, Alberto. Hay otra pregunta que me parece interesante. Dice, ¿cuál es la expectativa de la educación en general y de la educación superior en particular antes de este panorama económico? Me parece que es para cualquiera de ustedes, pero el tema me parece relevante. Quizá podemos contestar desde el punto de vista de México y enlazar un poco con el reto de crecimiento, porque ese es uno de los países donde Gracias. vemos mayores necesidades de avance. Alberto. Sí, muchas gracias. Sí, sin duda es una cuestión muy importante para México. En general, la región eh, es todavía relativamente joven en comparación con otras regiones, sobre todo con las economías avanzadas. Eso da un potencial de crecimiento importante que hoy no está siendo realizado. Entonces, como decía al principio Aida, un reto para la región es crecer más. Y ahí hay un potencial de crecimiento que no está siendo aprovechado. Y desde la parte de la economía universitaria superior, pues ahí el reto está un poquito en incrementar también el número de egresados en esas áreas técnicas y que hoy en día están en gran demanda. Eso puede ser también un gran factor de atracción de inversión directa para la región. En ese sentido es un factor, es un sector muy importante, creemos, para el futuro de la región, y ahí hay un potencial de crecimiento que podría ser mejor aprovechado. Ok. Sí, muchas gracias, Alberto. Vamos con otra pregunta sobre Brasil. ¿Cómo se ve afectado Brasil por el alza de los precios de energía y cuáles son sus vulnerabilidades? Y también si puede haber beneficios para Brasil. Bueno, gracias por la pregunta. Brasil es obviamente un exportador neto de petróleo crudo y de hecho su saldo comercial ha mejorado ante el aumento de los precios globales del petróleo que hemos visto en las últimas semanas. Al mismo tiempo, Brasil carece de capacidad de refinerías e importa diésel, y el diésel se usa sobre todo en el transporte de las mercaderías, con lo cual puede a priori tener un impacto amplio sobre los precios de muchos otros bienes, ¿no? Y al mismo tiempo Brasil también importa fertilizantes. Eso yo diría hace que Brasil está afectado por la crisis que estamos viendo, pero probablemente menos que otras economías emergentes, y vemos el hecho de que está afectado por las medidas tomadas, por las medidas fiscales que fueron tomadas por el gobierno para frenar un poco este aumento de los precios de combustibles. Gracias. Muchas gracias, Jens. Otra pregunta, esta es sobre Argentina. ¿En qué medida sus proyecciones asumen un consenso político sostenido para impulsar reformas y cómo afectaría un deterioro del apoyo interno al equilibrio entre crecimiento e inflación en 2026-2027? Adelante, Adolfo. Bien, muchas gracias. Sí, como mencionamos durante nuestro horizonte de proyección, es decir, 2026-2027, el crecimiento va a ser impulsado principalmente por sectores de exportación, fundamentalmente energía, minería. Ahora bien, la producción de estos sectores se está apoyando en gran medida en inversiones realizadas bajo un régimen de incentivos, el RIGI, que precisamente procura dar más estabilidad, mayor certeza regulatoria a las empresas.
Así que dadas los resultados de las elecciones del periodo del año anterior, vemos como poco probable que ese aporte al crecimiento, vemos más bien probable que ese aporte al crecimiento sea menos sensible a la posibilidad que se menciona en la pregunta. Ahora bien, en la medida en que se consolide el proceso de desinflación, se mantenga la disciplina fiscal y eso disminuya el riesgo país y con ello el costo de financiamiento, eh, veríamos que el crecimiento podría ser mayor y tener una base más amplia y la inflación podría seguir disminuyendo. Muchas gracias. Tengo otra pregunta sobre Colombia. Un segundo. Las proyecciones del PIB han sido fuertemente revisadas a la baja en Colombia. ¿Cuáles son los principales factores que han llevado a esta revisión? Adelante, Paula. Sí, muchas gracias, Adriana. Creo que sí, hemos revisado a la baja sustancialmente las proyecciones para Colombia de actividad económica para los próximos 2 años. Por tres principales razones. En primer lugar, un punto de partida más débil. Es decir, a finales del año pasado el crecimiento del PIB fue menor al esperado y el comienzo del 2026 ha sido bastante débil, lo que ha dejado un arrastre relevante hacia el resto del año. En segundo lugar, apenas inició el año 2026, la inflación y las expectativas de inflación aumentaron significativamente, lo que llevó a la política monetaria a ser más restrictiva, con el consecuente impacto que tiene en la actividad económica a través de la inversión, a través del consumo privado. Esto hace que tanto el 2026 así como el 2027, por sus efectos rezagados de la política monetaria, desaceleren la economía, quitándole tal vez un poco de el exceso de demanda que está presentando la economía ya desde el año 2025. En tercer lugar, por supuesto, está el conflicto de Medio Oriente, que añade volatilidad. Si bien, como dije durante la presentación, Colombia es un importador neto de hidrocarburos, esto beneficia en parte, pero por otro lado también lo presiona, pero sobre todo en lo que tiene que ver con incertidumbre que afecta negativamente la inversión. Muchas gracias, Paula. Ahora vamos con Alessandro. Una pregunta acerca de Costa Rica. ¿Cómo afectará el aumento de los precios de la energía a la economía de Costa Rica? ¿Existen riesgos de desabastecimiento? Vale, gracias. Para Costa Rica, claramente, que es un país importador neto de petróleo, hay que tomar en cuenta dos factores más, yo diría. Primero es que su matriz de producción de energía eléctrica es totalmente basada en fuentes renovables. Así que en ese sentido el precio de los carburantes fósiles no le va a impactar, pero sí que en términos de transporte, el sector de transporte depende completamente de productos de combustibles. Y en ese sentido, los precios del consumidor final para los combustibles van subiendo en junio del 15% desde un punto de vista anual. Eso claramente es un incremento relevante, pero se prevé ya para julio que el incremento sucesivo será mucho menor. Entonces, en un contexto, como ya hemos visto, donde la inflación general es negativa, no se ve un efecto, decimos, no se verá muy impactada desde este punto de vista. También por el hecho de que desde un punto, el tipo de cambio del colón de Costa Rica con respecto al dólar se ha visto reforzado en el último tiempo, lo que permite más o menos moderar ese aumento de los costes. Sobre el abastecimiento, desde un punto de vista de cantidad, Costa Rica se refiere principalmente a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, no va a ser afectada por la crisis del Golfo. Al mismo tiempo, ese es un precio internacional, entonces si se prolongase el conflicto en Medio Oriente, los precios se mantendrían elevados por más tiempo y eso claramente podría tener impactos mucho más grandes. Gracias. Muchas gracias, Alessandro. Tengo la última pregunta es acerca de Perú, de Ricardo Guerra de Gestión. Dice, con estas condiciones de intercambio favorables, con precios récord de metales, cuando menos en 2 años consecutivos, Perú mantiene su tasa de crecimiento cercano al 3%. ¿Está aprovechando al máximo este contexto coyuntural? De no ser así, ¿cómo sí hacerlo?
Muchas gracias por la pregunta del periodista de gestión. Em, Sobre Perú, es verdad que podría estar creciendo a mayores niveles de crecimiento de la actividad económica, dado que los precios de los metales están en niveles muy elevados. Por supuesto, hay otros factores que están incidiendo en el momento, como la alta incertidumbre doméstica, pero también relacionada al conflicto de Oriente Medio, que sí que están afectando el crecimiento económico. Pero lo importante, y creo que mirando hacia adelante, es que Perú ha mostrado que el crecimiento en la productividad es muy débil. Y existen retos estructurales muy marcados en que se necesita abordar con reformas estructurales claras, amplias y en realidad integrales. Algunas de esas reformas tienen que ver con reducir la informalidad, que es una de las tiene Perú una de las tasas más altas de informalidad de la región, y esto requiere a su vez una reforma integral y comprensiva en varias dimensiones. Es necesario invertir en capital humano desde la primera infancia, pero también hacia educación que responda más con el mercado laboral. Es necesario aumentar la productividad de las empresas, sobre todo de las pequeñas y micro y medianas empresas, que son más del 90% de las empresas peruanas. Eso también tiene que ver con reducir la informalidad, pero es necesario realizar inversiones claras en ese sentido. Por último, la que yo quisiera destacar es las mejores en las instituciones y la gobernanza, donde se necesita claras mejoras para mejorar las instituciones y gobernanza, y están en ello gracias al proceso de acceso que está dando recomendaciones claras en ese sentido y se va a poder mejorar la institucionalidad en el país. Muchas gracias, Paula. Creo que sí, esta vez sí ya es la última. Esta es de Lady Ruiz, de Portafolio de Colombia. Dice que, ¿qué tanto impactará el marco fiscal de mediano plazo la economía del país y la inversión? Eh, Muchas gracias a la pregunta de Lady. Sí, el marco fiscal de mediano plazo debería salir en los próximos días y habrá que revisarlo con cuidado. Como decía durante mi presentación, es necesario que el país comience un proceso de consolidación fiscal que sea creíble y que sea ambicioso. Lo que estamos viendo es un aumento de los déficits fiscales importantes que están creando ciertos problemas de sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo y claramente evaluaremos, dependiendo de una vez que salga el marco fiscal de mediano plazo, cómo afectará. Pero el único mensaje que tal vez quisiera dar es que este incremento importante de los déficits fiscales primarios y también del servicio de pago de la deuda ha aumentado el costo de endeudarse no solo del gobierno, sino también para la inversión, lo que por lo tanto también afecta a la inversión y por lo tanto el crecimiento económico. Y también es necesario esta consolidación creíble para mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Muchas gracias, Paula. Bueno, y si ya no tenemos más preguntas por ahora, pues damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias a nuestros expertos, muchas gracias a los periodistas y al público en general que nos acompañaron y que nos facilitaron, nos dieron estas preguntas tan interesantes. Antes de cerrar, les quiero recordar que el panel de discusión de alto nivel Navegando Choques Globales Sucesivos, qué tan resiliente es América Latina, tendrá lugar mañana jueves 4 de junio a las 4 de la tarde, hora de París. Ya aparece ahorita el vínculo para el registro para quienes desean participar, y bueno, pues les agradecemos habernos acompañado por el interés y quedamos como siempre a su disposición para cualquier información adicional, seguimiento, preguntas, y los invitamos a seguir nuestras redes sociales para que vean nuestras próximas publicaciones y eventos. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos. Un placer como siempre.